Bienvenidos a su programa Entropía Política. No recuerdo el número. Pero no se preocupen, en YouTube están numerados. Automáticamente. Tenemos a mi derecha al doctor Julio César Sánchez Rodríguez y a mi izquierda al doctor Armando Vallarino. Muy buenas tardes. El tema de hoy será una vez más la historia. En este caso nos vamos a remontar a la Rusia zarista, donde hay ¿Dos periodos? Dos periodos. Ajá. Digamos que lo que conocemos nosotros como Lo que viene siendo. lo que le venimos manejando como Rusia zarista, donde Anastasia y películas de Disney y todo ese asunto Y Romano. es de DreamWorks, tienes toda la razón del mundo. Los Romanov, Lenin y todas esas cuestiones. El vodka, pueblo pobre, reino rey, ya ven esas cosas de comunistas. Entonces, Macedones. es una parte, pero vamos a diferenciar. Antes de abordar el tema, Esos temas. una pregunta. ¿Por qué el Imperio Ruso empieza prácticamente cuando lo que es la época medieval prácticamente termina? Otra vez. La época medieval termina y empieza el Imperio Ruso. Ajá. Pues está por ahí de 1521, si no mal- Con Iván el Terno. Con Iván IV. Ajá. Porque recuerda que llegan Atila Ajá. y los hunos, Ajá. invaden lo que vendría siendo una parte de Rusia. Ajá. Pero eso es Después se la van. época medieval. Antes de eso estuvo también parte de los. Digamos que durante el medievo mongol. estuvieron exactamente. Y los mongoles y los turcos selyúcidas. Ajá. Los árabes llegaron a. Árabes, españoles. No, los españoles no. El Imperio Bizantino. Los árabes, el Imperio Bizantino. Muy bien, Vallarino, hiciste tu tarea. De hecho, cuando Iván el Terrible aparece en la historia de Rusia, hace el águila bicéfala, que ahora Vladimir Putin ha puesto de nuevo En lo más alto. Hijo de su- Bueno, Iván el Terrible lo que intentaba era una emulación al Imperio Bizantino, Ajá. que estaba cayendo precisamente con la llegada de los hunos y de los árabes. Tiene mucho Y entonces lo que intenta es como que enraizar ese... tiene mucha influencia Imperio Bizantino la, fue genial. la arquitectura del Imperio Bizantino en todo ese periodo de Efectivamente, Rusia zarista. así sucede. Por eso también Iván el Terrible manda hacer la iglesia que está en el centro de Moscú, cuyo nombre no recuerdo, pero la manda a erigir Iván el Terrible con la ayuda de un arquitecto italiano, que también apunta el nombre, ¿verdad? Muchas Es la gracias. clásica formación de los. Como que los De hecho, con un comentario que estábamos haciendo fuera del aire, donde decías que Zar se remonta a César, Ajá. es por esa es- homenaje que intentan hacer al Imperio Romano. Ujú. De hecho, El Imperio Romano siempre va a permear en Europa hasta hoy en día. Sí, de hecho se le consideraba así zar y como ustedes comentan, haciendo una alusión al César también para que se le respetara más al zar en esa época. ¿No? Como ustedes dicen, el Imperio Romano quedaba muy marcado en esa época. Ahora, ¿de qué fecha es Iván el Terrible? 1547, En 1547. que es lo que dio inicio el zarato Muy bien. en Rusia. Es donde tenemos que diferenciar El zarato. el zarato. Y el Imperio Ruso. Ujú. ¿Cuál es la diferencia? El Imperio Ruso, según datos ¿Históricos? históricos, De internet. es cuando Pedro el Grande, que era una persona grande. 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 2 metros con 4 centímetros de altura. Por eso Por el eso partido Pedro el Grande. Pedro el Grande. Ah, no, porque hayan expandido. No, No, no porque era expandido, no, era alto. Ok, era alto. ok. Pero los rusos miden 3 metros, ¿no? Digo, como. Bueno, era grande. Es que hoy desayunamos payaso, definitivamente. Pedro el Primero era grande, punto, ¿no? Unificó lo que fue el Imperio Ruso, que conformó parte de lo que era el antiguo Imperio Ruso, integró parte de Suecia, Turquía, Polonia. Finlandia. y Finlandia. parte de Finlandia. De hecho, a partir de Pedro I hasta Nicolás II, todos eran primero duques de Finlandia, posteriormente eran reyes de Algo así como no, Inglaterra, que es zares, perdón, zares de rusos. Rusia. Zares rusos. Ajá, como en Inglaterra, ¿no? Que es príncipe de Gales, príncipe de... Efectivamente, tienes que ser príncipe de Gales para ser rey de Inglaterra, efectivamente. Y me parece que cuando llega Pedro I, cede Suecia y el que está al ladito de Suecia, Noruega, Ajá. ya no tienen influencias de lo que vendría siendo el zar ruso,
les da cierta independencia y solo se queda con Finlandia. No, parte de Suecia sí sigue formando parte del el imperio Ruso. Ajá. Pero digamos que son una bueno, Que cabe Pues, destacar, algo que me sorprende mucho es la vastedad de territorio que tiene, muy amplio. Llegaba hasta... que han tenido y tienen todavía. Cuando Pedro I el Grande amplía, llegan Ajá. desde Corea, la mitad de China, hasta Polonia. Hasta Polonia y Alaska. parte de Suecia, Alaska. Sí, es impresionante. Y hoy en día todavía lo que es la extensión de Rusia Es No, impresionante. hoy en día meterte a Siberia Sí, a caminar sí. simplemente Exactamente. se requiere valor. Y por otra parte, entonces esperemos que haya quedado entendido que el Zarato inicia con Iván el Terrible, El terrible termina 1574. con Pedro I Hubo una transición entre el Zarato y el Imperio Ruso, Ajá, porque sí, Pedro el Grande estaba... él asciende y se... Bueno, en él el asciende periodo y histórico, todavía era el Zarato. Ajá. En 1721 fue cuando cambia el Imperio Ruso. Ajá. Y todavía gobierna otros 3 años más, creo. él cuatro. cae en 4 años más. Antes 4 de que años más, en Catalina la Grande. 1725. Entonces, Mi pregunta es, ¿cómo es posible que un país tan atrasado en cuestiones tecnológicas, de comunicación y todo lo demás, pudiera adoptar Bueno, una extensión? Es que territorial en esa época no puedes decir que es un país atrasado. bueno, pero se retrasó mucho. la Porque revolución industrial. quien vivió en el siglo XVIII, o sea, Ya en no está 1700, no, Disculpe, por favor. comimos payaso. Ya me rompen el comentario. Pero el chiste es que quien vivió en el siglo XVIII no sabía que estaba viviendo la revolución industrial. Pues no hay muchísimo. Nosotros estamos viviendo en una época que no vamos a saber cómo le van a llamar en unos siglos. Puede Sí, ser. pero Yo le voy a llamar la decadencia de Estados Lo que Unidos. voy pero- es- a lo que voy es, ¿cómo es que...? O sea, un inglés se levantaba el 17 de abril de 1735 y dijo, estoy en la revolución industrial. No lo sé, por sí. Pero lo que voy es, Obviamente sí, dice. Claro que tenemos no. toda la extensión del Imperio Ruso, que Así es, es. una Es basta. impresionante. Gobernado solamente por el zar. Así es. La diferencia, perdón, discúlpame. La diferencia entre Zarato e Imperio Ruso también es que en el Zarato había como que un poder y abajo estaban múltiples ¿Principados? jefes feudales, vamos a Ujú. llamarle. Tienen un nombre en ruso, obviamente, que se llaman... no me acuerdo. Se les dejamos de tarea a cómo se este llaman. público joven. Investíguenlo. Investigue, por favor. Entonces, que se relacionaban en torno al rey. Lo que hace Pedro el I es quita esos... Quita todo eso y se queda con el Pedro poder. primero. Exactamente, Pedro con el el poder I absoluto. Pedro I, el grande, Pedro el que Grande. te Sí, porque agrada Pe- tanto. Ahora, Porque Pedro el Uno ya será como aquí otro, Ok. otro conflicto. los personajes principales del zarismo en Rusia, ¿cuáles pueden nombrar? A partir de Pedro I. Aparte de Pedro I, Saliéndonos- aparte de Iván el Terrible. saliéndonos No, de, bueno, de ¿qué lo que otros? son gobernantes, tenemos figuras como La Piotr Ilich Tchaikovsky, Bueno, dentro de la Rusia zarista. Dentro de la- Dostoyevsky, Dostoyevsky, Tolstoy. Tolstoy, Al que acaba la canción que pusiste hace unos momentos. Piotr Boroboy. Boroboy, no, Ari Boroboy es el de... Ah, ok, la vaselina. disculpe, No, disculpe, sí, disculpe. no, perdón. Me pegue. Bodorín creo es. Podrín. Y nada más no tenemos alguna... Bueno, debe de haber varios. Los generales que derrotaron a Napoleón, que no fueron los generales, sino fue el invierno ruso el que derrotó a Napoleón. Exactamente. Que Pero siempre bueno. ha sido el invierno ruso, ¿no? Que ha derrotado a las Todos tropas. Ajá. Todos han caído. Todos han caído en el... Díganselo a Hitler. Ahora, Pedro I y la expansión. Pedro I la expansión. Luego- Iván el Terrible también dio expansión. Así es. Ahora, como lo comentaba fuera de cámaras, fue y como aquí lo podemos ver, que hacia el final de su vida conquistó el Kanato de Siberia, que daría lugar al nombre del territorio de Siberia, ya para el final de su reinado de Iván el Terrible. Una región importante ahorita para Rusia. Con lo que venía Que- siendo el orgullo eslavo también. Exactamente. Porque hay un Con todo conflicto lo ahí. de- Hay un conflicto entre conflictos. Rumania, Albania, Checoslovaquia. Siempre han tenido esos, Hungría. ¿no? O sea, Ligera Cantinflas, Checoslovaquia. Chicos, tenemos figuras como Lav Tepes, Un clásico. que es valaco, también esa parte de Valaquia, que forma parte de Transilvania. Bueno, toda esa parte de Europa son un chorro de razas. Todo eso fue parte de lo que posteriormente Sería Rusia.
bueno, el Imperio Ruso en este caso, Exactamente. lo que posteriormente sería la Unión Soviética. Y después La se soviética. dividiría. Ya llegaremos a ese tema, ya llegaremos a ese tema. Exactamente, entonces Bueno. tenemos Pedro, Pero primero, y luego Iván vendría... el Terrible y otro... No, primero Iván el Terrible. Por eso, pero otro zar importante. A final de cuentas, Alejandro III, que es previo a Nicolás II, que era un pelmazo. Bueno, pero nos dejamos a Catalina la Grande. Catalina Grande es más del Imperio Ruso, porque por ejemplo del zarato nomás podemos mencionar Pero ella es una Iván el Terrible. zarina. Sí, del Zarato. El zarato nada más mencionas a Iván el Terrible, los demás zares son bajo perfil. Ahí la llevan. Digamos así, bajo perfil. Simplemente transición. Ajá, exactamente. Pasamos el Imperio Ruso, Ujú. Pedro Primero, Catalina II, Catalina II. que le quita el trono, El trono al sucesor de Pedro I, Es un genio. que no sé cómo se llamaba, gracias. Y tomó el poder. y sí sabía Y reprimir viene- ella sí sabía reprimir al pueblo. Viene el segundo, no lo sé, construyó escuelas, repartió dinero entre los campesinos. El PRI también reparte dinero y construye escuelas. Tranquilo, hermano. Y sigue gobernando. Y sigue Ya así lo hizo Catalina II. Ahora, con Catalina como se limita el imperio ruso, se legitima todavía más. Pero hay algo, bueno, Y lo más importante es que el poder que logra al establecer ya firmemente el imperio ruso en cuanto a población y monarquía, Catalina II, pues hasta Putin todavía lo sigue. hay algo muy Exaltando. interesante al momento de hablar de los zares, y lo vemos cuando tenemos oportunidad de leer algo de literatura de aquellos momentos. Es que sí está como que muy marcada la diferencia entre lo que es la aristocracia o burguesía y lo que es el resto del pueblo. Entonces está como que muy... los pobres son verdaderamente pobres, esos de que solamente tienen 2 mudas de ropa y viven en una casa rentada. Y es choza, ¿no? Ajá. Y la gran aristocracia de los burgueses rusos. Aunque vea sin producción. Ahí nada más comentaría que la aristocracia no es lo mismo que la burguesía. Bueno. La burguesía sería un grupo, un grupo que todavía no estaría presente en De hecho, para la En época de Rusia. Catalina II no Ujú. podríamos llamar burguesía porque no existía no Marx. existe. Bien. No tanto por eso, sino porque pues no existía. No existen fábricas o no existen dueños de fábricas en Rusia. No existe la burguesía. Bueno, No existía más, por eso. Nobleza, aristocracia, La nobleza. nobleza y aristocracia sí está como que muy marcada esas Bueno, diferencias. puede haber nobleza y puede haber aristocracia. Pero ya son términos que. Luego. Me retiro. Exactamente, ahora pasamos unas preguntas que nos quería hacer también producción. Adelante, producción. A ver, pues Sí, era tan listo, ¿por qué se murió? si era tan listo, ¿por qué se murió Pedro el Grande? No, Dicen que lo envenenaron a Pedro el Grande, por cierto. Igual a Por Iván el listo. Terrible. Igual a Iván el Por Terrible. listo. Jugando ajedrez. Así es, efectivamente, Iván el eso Terrible el iba a jugar arsénico ajedrez siempre es y efectivo. murió. Así es. Exactamente. Ahora, como decía, al Mucho momento particular. de investigar para este programa encontré Hicimos una amplia investigación. encontré muy poca bibliografía, no sé, mis compañeros se hayan encontrado una vasta Yo bibliografía. encontré información, hay que reconocerlo, la busqué en internet, Ajá. pero muy occidentalizada, muy, Exactamente. muy Rusia es mala, Rusia es mala, Rusia es mala. De hecho lo vemos con Iván el Terrible, ¿no? O sea, Oh, ve cómo está estigmatizada Ajá. su imagen de Iván el Terrible. ni tan terrible era. Asesino, Pero decían que- asesino, Asesino, viola vírgenes. viola vírgenes. Pero Niñitas de decían 14 que años. en el... O sea, Luis XIV era un chico y Sí, Iván el sí, Terrible sí, era- Iván el Terrible. Decían que era cuando Iván el Terrible gobernó en Rusia, corrían ríos de sangre. De sangre, ¿no? exactamente. Ay, venga, y en las cruzadas no corrían ríos de sangre. Era por- Era por Cristo, dices, por Cristo está bien. Era por caramba, Los ortodoxos. Exactamente, ese es un punto interesante. La iglesia. Con Iván ortodoxa. el Terrible llega la iglesia ortodoxa. De hecho, llega primero la iglesia ortodoxa y ya luego llega Iván el Terrible. Exactamente. Ahora, en sus Y pinturas eso de Iván como- el Terrible lo ves eso- con un gesto mal encarado. Se y- parece a usted. Sí. Es un honor, Más barbón. Más barbón, no solamente, ¿no? Alto y fuerte, ¿no? Igualito. Igualito. Ahora,
No se canceló. Ahora, Eso es porque traes los chinos en En la cara, sí, no, me Es impresionante. que no me peino. Bueno, prosigue. Ahora, aquí el detalle es de que pues se le estigmatiza mucho la imagen de Iván el Terrible. De todos los... De parte de la cultura del occidente, hay una pintura muy buena, lo que estamos comentando ahorita, de la muerte del hijo de Iván el Terrible. Es una pintura muy, muy buena, si tienen oportunidad de ver una imagen. También el trono de marfil de Iván el Terrible, también muy padre. Y pues sus leyendas de Iván el Terrible, ¿no? De que Estaba violó loco, a tantas niñas, mató estaba a su loco. hijo. Y todo eso, qué curioso, todo eso menciona que pasó después de que murió su esposa. Así es. No, y además, por Murió ejemplo... su esposa y perdió un poco la cordura. Y además, Occidente, entiéndase... El Imperio Yankee. El Imperio Yankee, a Inglaterra, Alemania y Francia, a todos lo que es la Rusia zarista, a Pedro I, Catalina II, a los Nicolás y a los Sí, Alejandros. los toman como No, sanguinarios. No, y los acusan de depravados sexuales. Exactamente. Por ejemplo, a Pedro I decían que tenía muchísimas mujeres, Ajá. que Y le van a- pegaron la sífilis Ahora- y por eso murió. Ajá. Hay un personaje Oye, que y hasta el momento... sí es muy interesante eso de la sífilis, A porque en ese Catalina- entonces la sífilis se recurría mucho al mercurio. Así es. Y encontraron restos de... Ese fue en Iván el Terrible. También. Ahorita no estamos mencionando un personaje ya en la decadencia de los zares. Rasputín. Exacto. ¿Sí? Insisto, a mí me parece mucha mitología negra de... Sí, del Imperio Yankee. sí, exactamente. Aquí huele a azufre. Por ejemplo, a Catalina II, Catalina la Grande. Controló a Nicolás II como si fuera su perra. A Catalina la Grande también la acusan de tener muchos hombres a Ajá. su beneficio. Y que sacrificaba jovencitas Y para tener su juventud, ¿no? efectivamente. Pero eso Son era- como si las monarquías francesas, alemanas, No, inglesas no fueran una porquería también. Sí, o sea, Bueno. sí, es muy propaganda. God save occidental. the Queen. Propaganda. No, Enrique VIII, ¿cuántas mujeres no mató? Bueno, Exactamente, sí. después de Catalina la Grande, vendría Alejandro I, que le tocó las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas. No, Napoleón quiere dominar el mundo, quiere emular el Imperio Romano, ataca a Rusia. Los rusos, conociendo su terreno, le dicen: sí, llega hasta Moscú, adelante, no tenemos ningún problema. Llega, creo, con 100,000 hombres, Napoleón, hasta Moscú. Ujú. Y cae. Se repliegan los rusos. Y llega justo en invierno también, creo, Napoleón. Ajá. Se Entonces, siente- de hecho, la mayoría de los ejércitos que han querido invadir Rusia llegan en invierno, ¿no? Como que les gusta Pero- el reto. les gusta el reto, ¿no? De- Yo soy Napoleón y esto es Jackass, dice. Exactamente. Llega el Pero invierno. bueno, lo de la Alemania nazi y la invasión que se retrasó hasta invierno. es otra Ya, historia. no lo niegues, también la acabación Hitler, discúlpame, No, yo sé que eres tenía- fanático de los dictadores, pero Hitler se equivocó. Es como. Le Y ya comentaba- hablaremos de eso en otro Le capítulo. comentaba aquí a ahora- señoras, bueno, no es el tema de Napoleón, de por qué se perdió la batalla de Waterloo. Ok, ya hablaremos de Napoleón. Ok, hablaremos próximamente del Entonces emperador llega Napoleón. el invierno y acaba con los franceses. Un dato interesante de todo eso, Pedro I fue el que fundó la ciudad de San Petersburgo. Ah, sí, Es un dato. Volgogrado y todas esas Exactamente. cosas impronunciables. Aquí está el dato. Y también Pedro I primero fue rey de Polonia y ya lo fue zar de Rusia. De Rusia. Ok, producción tenía unas preguntas, por favor, producción. Ahora sí vamos a atender la producción. Como eres machista, Disculpen, no, yo nunca quise decir eso. Bueno, en este sentido yo les preguntaba, tenía la duda de cómo se logró mantener una unidad, porque hablan de imperio, del imperio ruso, de la época de los zares, pero ¿cómo logró mantener esa unidad? ¿Existió esa unidad como tal en el imperio ruso? Fue lo que pregunté al principio. Pero- ¿Por qué Porque... teniendo un imperio, un terreno tan vasto, se logró tener la unificación? ¿Pero de todo contestaron? eso? No, sigue la pregunta ley. De cómo se dio eso, ¿no? Porque ¿qué no nos hace pensar que también a lo mejor el concepto de imperio no es una aportación del concepto eurocéntrico de imperio, sabiendo la diferencia étnica y las distancias que tenía Rusia respecto a... Precisamente como los Sus rusos son unos comunidades. patanes payasos, le pusieron zar. O sea, estás dando a entender que había... Y ya no le una pusieron comuna. imperio, le pusieron, va a ser el zar, Ajá. y va a ser el zarismo. Entonces no había un imperio. Hay un zarismo. Si no lo quieres ver como zarismo, yo lo llamo como imperio. ¿Usted qué opina?
Lo mismo que usted. Usted Yo creo creo que que es es zarismo. Estás con duda. Ajá. ¿Qué duda Ok. tienes? No duda la pistola. Ah, el chiste de Polo Polo también. Y bueno, El doctor comió payaso. pues también explicaba, ¿no? De que, nada más como aportación, que este mismo eurocentrismo ha definido que la revolución industrial, o sea, que asumir que todos los países estaban en un mismo proceso en el mismo tiempo es algo muy eurocéntrico. Ujú. Entonces, ¿cómo era entonces la propiedad de la tierra o cómo era la forma de organización social y económica de la Rusia imperial? Si no existía esta revolución o no existió en esa época la revolución. Esa pregunta que acabas de hacer es muy interesante y a mí me gustaría investigar más al respecto, pero dijera igual para el aire con fuentes rusas, porque lo que yo leí es demasiado occidental. Ujú. Es demasiado, estaba el rey y los campesinos pobres. Sí. Lo que Y sí es creo que que, tendría que haberse... a final de cuentas, las personas que eran sentenciadas o que pasaban por un proceso judicial, todos iban a Siberia, ahí a trabajar en las minas de diamantes. No era como el castigo, ¿no? Ajá. Sí, no. O sea, te portas mal, te mandas a Siberia. Sí. El tradicional gulá. Porque en Rusia existió un concepto de trabajo que tenía que ver, o sea, en el mundo occidental se le llamaba servidumbre. Y en Rusia ese concepto de trabajo era una forma en la que los campesinos trabajaban para los señores feudales en el momento de los imperios, que es el mismo Alejandro II el que corta o el que prohíbe o abole, ¿cómo se Porque dice? era medio comunistoide esa idea Sí. que estás diciendo. Desde Iván el Terrible. Entonces- Malditos rusos Sí. comunistas. Perdón. Entonces esa forma de trabajo que tiene su nombre en ruso, no me acuerdo cómo se llama, miak o miak, no me acuerdo. Pero decía que pues desde el punto, la perspectiva eurocéntrica se le considera que estaban en una etapa feudalista y eso era servidumbre. Necesitaban Cosa que democracia. se abole con el zar Alejandro II. Pero eso es hasta 1750, ¿no? No, 1800. Sí, muy tarde, ¿no? 20, Quiere decir que 1855, Rusia- 1855. Te pasaste por Tardíamente. qué parte. Sí, pues Rusia quería inmiscuirse en esto del capital. O sea, ¿y cómo influye? ¿Cuál fue el efecto? Y esto, De eso que la- estás mencionando es de- interesante porque al menos lo que yo investigué, pues no hay... Pues, ¿en qué momento entra el ferrocarril en Rusia? ¿Eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Vaya? Los zares fueron los que lo entraron, ¿no? Hasta Alejandro I, me parece. O sea, entonces quiere no, decir hasta que- Nicolás I en 1825. Que hay una transformación de cuando inician los zares, o sea, cuando inicia el zarismo, hay una evolución. Sí, pero eso que estás diciendo es importante e interesante, que en algún momento debemos de investigar, o tenemos que investigar más bien, porque Rusia abarcaba tanto Europa como Asia, y Parte de- nadie habla del lado oriental de Medio Rusia. Oriente, de que parte de algunos emiratos formó parte del Imperio Ruso. ¿Qué terco es este? Que no Bueno, Rusia en la parte oriental, Oriental. porque tenía conquistada la mitad de China, Ujú. Ujú. entonces, y de ahí Japón, Mongolia, Japón también la tenía. bueno, hasta Alaska no llegaban, y no hay, bueno, yo no encontré algo que me dijera cómo se trataban esos temas, porque Sí, la lo que bibliografía es- yo leí de Iván el Terrible era precisamente eso, que su repartición del poder, el autor, bueno, lo que yo leí ahí en internet, en el taringazo, el autor no lo quiso decir, pero es un comunismo ahí ruso asqueroso que ya conocemos todos, pero que hay que investigarlo para poderlo definir. Sí, y más que nada bibliografía rusa, no tanto Ujú. occidental, Occidental, porque o sea, caemos mucho en los mitos hacia los zares y mitos que realmente fue más Invención. Pero invención. yo he leído algunos de este lado autores del rusos, charco. solo uno, en donde más o menos te puede dar un panorama de lo que es la vida en la Rusia zarista, porque sí había como que la figura del zar que era casi inalcanzable, o una persona que La más cercana a Dios, ¿no? deja de que más cercana a Dios, sino que estaba la ley y estaba por encima de la ley el zar, lo que decía el zar. Está obviamente la división de las
clases, está correcto decir clases en ese contexto, señorita. Sí, había. Pues está correcto si tú eres marxista, tú eres marxista. No, yo no soy marxista. ¿Estás usando ese término? Sí, Eres sí, marxista. no. Si utilizas ese término eres marxista. Jerarquía social, si ajá, quieres. las jerarquías Te sociales. salvaron, Sí había comunista. gente muy, muy pobre y gente que aunque no tuviera ni un rublo, a pesar de que como era parte de la aristocracia, era considerada. Pues es lo que estamos comentando, necesitamos Ajá, exacto. rusos que nos hablen de Rusia, vaya. Exactamente. No, a lo que voy es que lo que yo he estado leyendo acerca de ese periodo de los autores rusos es... Uno, nada más. Uno nada más, Ah. perfecto. Es Es que el trabajo era como... El trabajo los hará libres. ¿Sabes qué? Tengo ese texto en alemán, por favor tradúcemelo al ruso y ya con eso tienes para comer todo un año. O sea, como que eran pequeños... como lo dijo, caritos. como lo dijo, estamos un comunismo ahí Pero es- asquerosillo, pero realmente Sí, vaya, parecía que los rusos todo el tiempo han sido comunistas. pero no, hasta ahorita No sé. Pues, había que tomar en cuenta como dos cosas, ¿no? Pues ya se puede hablar, ya sin adentrarnos, se está hablando de un protoestado ruso con los zares, y como este estado pues habría que pues mantenerlo de algún modo, ¿no? Entonces, o sea, no se puede negar que existía esta jerarquización social y el grueso de la población pues vivía en condiciones adversas, porque Simplemente la si estamos influencia explicando... de la literatura de Tolstoy y Dostoyevsky está muy, muy marcada. Tolstoy es más como que dirigido a la realeza rusa y Dostoyevsky como Sí. proletario es más... qué marxista te escuchaste. Bueno, era más jodido. Era Bueno. hippie de joven el muchacho. Entonces, pues tomar en cuenta, ¿no? Que también, o sea, el imperio o el Estado ruso no podía abarcar todas las áreas, ¿no? Y que incluso había señores feudales que pues se convirtieron en la policía del Estado ruso para poder mantener a raya a los campesinos que quisieran levantarse por mejores condiciones. Pues regreso al tema, yo al menos en lo personal necesitaría conocer cómo era el otro lado de Rusia. Porque, bueno, Sí, yo, porque yo o sea, generalmente nos platican del lado ruso, pero el ruso europeo. Pero muy ahora, ¿cómo Pero- eran sabe las mucho divisiones de- de la realeza rusa? O sea, ¿cómo estaban los principados? ¿Cómo estaba bueno, obviamente estaba el zar. Eso era El nuestra zar. investigación para este video. Sí, pero... Sí, pero en este sentido O lo sea, que había expresa es principados sí había un- o había príncipes que no necesariamente debían de tener un principado. O sea, era solamente el título, mijo, así de, sí, chingón, eres príncipe, pero pues eres un inútil. Y de hecho, Pedro I en algún momento se enlaza con la realeza inglesa. No lo investigué bien, la verdad, lo reconozco. Pero se enlazan ahí las dos casas, la inglesa y la rusa. Ajá, y toda la realeza europea. Y ya, no sé si para terminar, no sé cuánto tiempo tengamos producción. No sé de cuánto. Ya no sé de cuánto tiempo va a ser Pero- esto. Después de Catalina II viene Alejandro I, unos 4 minutos. después viene Nicolás I, después viene Alejandro II, Alejandro III y ya después viene el famosísimo Nicolás II, Que era un pelmazo. a quien le toca bailar con la... ¿Pelmazo? Sí, güey. ¿Pelmazo? Pues sí, le ganó Lenin, sí. Que te gane Lenin, sí. Sí, que te gane Lenin sí es dar penita, la Además verdad. decían que Putin... Ahora, cabe cabe reconocer que el zarato de Nicolás II tuvo 3 revoluciones. Sí. Una en 1905, Ujú. Ujú. otra en 1917 y la última, doctora. No, ya Libre, la del 17 lo ¿Para mató. qué, güey? La de febrero del 17 y la de octubre del 17. Bueno, la misma, 2 revoluciones. 2 revoluciones. Donde los alemanes mandan a O Lenin. sea, una revolución en menos de... 2 revoluciones en menos de un año, eso es... No es el mismo proceso. Es que se consideran la, dos. la de febrero fue Si lees- si posible. lees- Bueno, Sí, lees pero- ahí en una- en Si el- lees el libro de 10 días que estremecieron el mundo de Gracias, John Red. gracias. Si lees ese libro, te vas a dar cuenta Ok. por qué eran diferentes. Porque hasta entre los comunistas hay perros. No, al revés, ¿verdad? Ah. Entre los comunistas hay razas, perdón. Entonces no estaban de acuerdo, ya ves. Mensaje pagado por capitalismo. Ya ves, no, ya ves el Lenin. Y luego Lenin, su insoportable forma de ser. Pero ya platicaremos, Se fue tendremos la otro fuga de especial. Romanov y...
Otro especial de Lenin. Entonces, Pero la Nicolás decadencia de los zares, ¿se puede Decadencia llamar de- esa época? Así es. Mira, No, la ¿Por qué revolución, decaen? la revolución de 1905, ¿por qué fue? Nicolás II prometió un parlamento Así ¿No lo es, cumplió? Así es. y Se le pusieron se le locos, pusieron y los locos mató a y los todos. mató a todos. Esos. Esos, ¿no? Son. Pues aquí nada de que se van y se acuestan afuera del Palacio Nacional. No. Eh, Que ya, todos vámonos. Ahora, no he investigado mucho, pero muchos de los generales De Nicolás II lo Ven. traicionaron. y se volvieron comunistas. Y lo dejamos para el siguiente capítulo. Nicolás II entonces cierra de 1894 a 1917. Y se acaba con la revolución. Y aquí el y capital... ahí hay una pequeña aquí- parte de transición que es el gobierno. ¿Cómo se llama? Del asqueroso Lenin. No, el gobierno. Un segundo. De De transición de De Rusia. Sarato hacia. Del imperio ruso al Asqueroso a la comunismo. URSS, hay como que un periodo de unos cuantos meses que O sea, es una transición en donde. sí. Ahí son como 3 meses, ¿no? Perdidos en el tiempo, ¿no? Ajá. Entre el imperio y el asqueroso comunismo. ¿Qué pasa con la familia rusa? Es a lo que iba yo. se escabulle, se pierde. Los fusilan a todos en la Sí, revolución. los fusilan a No, todos. nada. Lenin mató Pero a hay todos. Pero el capital, el imperio yanqui, el imperio capitalista hizo... Varias leyendas, ¿no? exactamente, Sí, Anastasia, ocupó muy bien ese hecho Ese mito. para tachar ya a los rojos de malditos, ¿no? Ah, exactamente. El oso de ¿no? peluche del hijo del zar. El zar Nicolás. Que por ejemplo, que De Nicolás II Alexander. era un romántico empedernido, Sí, ¿no? Que sí. nunca engañó a su mujer. Exactamente, sí. Y bueno, la historia de Anastasia, pues es Sí. el gran musical de Broadway, la historia de Sí, Anastasia. por favor, o sea. ¿No? Pues, y Estaríamos mejor con López Obrador, casi. No, les faltó decir. no, eso. qué buen apunte de, o sea, a prácticamente toda la familia del zar los fusilaron y quieras o no, doctor, sí lo utilizaron, como usted dice, como propaganda. Totalmente. Sí, propaganda, anti-soviéticos, asquerosos. Exactamente. O sea, eso fue muy bueno, pero llegamos hasta la Revolución de Rusia 1917 y lo dejaremos para otro programa. Eso fue Rusia zarista. ¿Algún apunte final que desea comentar? Pues no, es básicamente lo que ya se ha comentado. ¡Ah! ¡Wow! ¡Impresionante! La Rusia zarista, pues es un periodo histórico bastante revuelto. Que hay que acomodar. Nos corresponde a mí como historiador. Muy interesante, muy Sí, interesante. la verdad es que sí. Doctor, Pero ya no me No, porque a final de cuentas mantiene es un estado que como que se quedó congelado en el tiempo en la época feudalista, a pesar de que ya en otras partes estaba ya la revolución industrial, ya estaban excavando petróleo y ellos apenas estaban como descubriendo el fuego. y aparte una historia con muchos mitos y leyendas. Sí. Muy, muy interesante. Sí, porque doctor. hasta eso la revolución industrial también me parece a mí de poca monta. ¿Cuánto queda producción? Un minuto, producción. 20 segundos. Ya para despedirnos, Vladimir Putin ha sabido hacer muy buen marketing con todo lo que le acabamos de platicar aquí. El águila Ujú. bicéfala. Sí. Interesante. En la mayoría de los escudos de los zares estaba esa águila. ¿Ya se acabó? Nos vamos. Entonces, La estatua de Pedro el Grande está muy chida. Dios salve al zar.